Buenas noches, mi nombre es Laura Susana Reguín Madrid, soy estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. Estoy cursando el 10º cuatrimestre, Bases Teóricas del Aparato Respiratorio, de la Unidad 1, Trastornos del Aparato Respiratorio. La actividad 1 es Filosofía Respiratoria, hoy 7 de octubre del 2020. En este tema hablaré sobre el sistema respiratorio que se encuentra conformado por un conjunto de estructuras diversas que tienen como finalidad la respiración, y la función básica del aparato respiratorio es respirar, que consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. Diré cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio, a qué denominamos respiración, de qué manera influye en la caja torácica y cuáles son los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? Proporcionan oxígeno a los tejidos y retiran el dióxido de carbono en 4 componentes. Ventilación pulmonar. Difusión de oxígeno y de dióxido. Transportar el oxígeno y el dióxido en la sangre y los líquidos corporales. Regulación de la ventilación. El aire entra por la nariz o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Así, el oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células. A su vez, el dióxido de carbono que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación. Las funciones. Ventilación pulmonar. El sistema respiratorio ayuda en la respiración también llamada ventilación pulmonar. En la ventilación pulmonar, el aire se exhala a través de las cavidades nasales y orales. Se mueve a través de la faringe, la laringe y la tráquea hacia los pulmones. Luego, el aire se exhala fluyendo la vuelta por el mismo camino. Los cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. Durante la inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y la caja torácica se eleva. Durante la expiración normal, los músculos se relajan. Los pulmones se hacen más pequeños, la presión del aire aumenta y el aire es expulsado. La segunda función es el intercambio gaseoso. La principal función del sistema respiratorio es obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía. En este metabolismo aeróbico celular, el producto principal es el dióxido de carbono, el cual es removido y eliminado a través del sistema respiratorio. La respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por desechos de dióxido de carbono a través del proceso llamado respiración externa. Este proceso respiratorio se lleva a cabo a través de cientos de millones de sacos microscópicos llamados alvéolos. El oxígeno del aire inhalado se difunde desde los alvéolos hacia los capilares pulmonales que lo rodean. También, la respiración interna intercambia gases entre la circulación sanguínea y los tejidos corporales. El torrente sanguíneo suministra oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono residual mediante la respiración interna, otra función clave del sistema respiratorio. En este proceso respiratorio, los glóbulos rojos transportan el oxígeno absorbido desde los puntos alrededor del cuerpo a través de una vasculatura. Cuando la sangre oxigenada alcanza los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Difunde a través de las paredes capilares en los tejidos corporales. Mientras tanto, el dióxido de carbono se difunde desde los tejidos hasta los glóbulos rojos y el plasma. La sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono a los pulmones para su liberación. Otra función es el equilibrio ácido-base.
El sistema respiratorio participa en el equilibrio ácido-base removiendo el dióxido de carbono. El sistema nervioso central posee receptores de dióxido de carbono e hidrogeniones en sangre arterial y líquido cefalorraquídeo, los cuales entregan información a los centros de control de la respiración. Otra función es la fonación. La fonación es el producto de los sonidos gracias al movimiento del aire a través de las cuerdas vocales. El habla, canto, llanto y otros sonidos son producidos gracias al sistema nervioso central sobre los músculos de la respiración. Otra función es los mecanismos de defensa. Ante la exposición constante a microorganismos, virus, bacterias, esporas de hongos, partículas, polvo, asbesto y gases como humo, tabaco, que son inhalados a las vías respiratorias, el pulmón tiene mecanismos de defensa. Según el tamaño de estas partículas, se van depositando en distintos niveles de la vía aérea, contribuyendo a la defensa. En la nariz se realiza el acontecimiento del aire inspirado, humidificándolo y calentándolo, y además se realiza la filtración de las partículas gracias a los vellos nasales y a la acción de mocos. Otra función es la olfatación o el olor, que es una sensación química. El proceso del olfato comienza con fibras olfativas que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa a las cavidades, algunos químicos en el aire se unen y activan los receptores del sistema nervioso en los cilios. Este estímulo envía una señal al cerebro. Las neuronas toman la señal de las cavidades nasales a través de las aberturas en el hueso endomedial y luego al olfato. ¿A qué denominamos respiración? El sistema respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno que inhalamos a nuestro cuerpo para comenzar a realizar una serie de procesos vitales para nuestro cuerpo. Se compone por nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Cuando respiramos, estamos tomando oxígeno con cada inhalación y liberando dióxido de carbono con cada exhalación. A esto se le llama proceso de respiración. Y las enfermedades más comunes para este sistema son asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis aguda, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, neumonía. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y otros elementos que intervienen? La función de la caja torácica es, además de proteger los pulmones y el corazón, realizar los movimientos respiratorios. Inspiración. Los músculos intercostales se contraen y mueven la caja torácica hacia adelante y hacia arriba de forma que aumenta su volumen. El diafragma se contrae, lo que aumenta aún más la caja torácica. Los pulmones se expanden y el aire entra. Expiración. Los músculos intercostales se relajan y la caja torácica disminuye su volumen. El diafragma también se relaja y el volumen disminuye más todavía. Los pulmones se contraen y el aire sale. El aire que entra y sale del exterior al interior de los pulmones lo hace gracias a la presión provocada por los movimientos de la inspiración y expiración. Los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el cual se transporta oxígeno desde nuestro medio hasta los alvéolos pulmonares y viceversa, con el objetivo de transportar el oxígeno y se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el dióxido de carbono producido. Este proceso
Puede ser activo o pasivo según que el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo, o mecánico, cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. Los pulmones tienen unas propiedades mecánicas que se caracterizan por elasticidad, viscosidad, tensión superficial y histéresis. La elasticidad depende de las propiedades elásticas de las estructuras del sistema respiratorio. La viscosidad depende de la fricción interna por un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. Tensión superficial está producido por las fuerzas cohesivas de las moléculas en la superficie del fluido y de la capa de la superficie alveolar. Conclusión. Conocer la estructura del sistema respiratorio es fundamental para comprender cómo se realizan sus funciones. La función principal del aparato respiratorio es conducir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la sangre y expulsar las sustancias de desecho en forma de dióxido de carbono. Y conocer todas las enfermedades que podemos padecer por el sistema respiratorio. Pues gracias, me trabo mucho, y me cuesta la verdad desenvolverme sin leer, pero pues algo se me pega y pues espero que me vaya bien. Gracias, profesor.